Hoy vengo a hablarles de un tema realmente doloroso. Una vez más, dos jóvenes en Logroño se han suicidado. Una chica muy jovencita, 13, 14 años, y un muchacho de 20. El suicidio es una realidad que está ahí. Si ustedes me permiten, les voy a dar algunos datos muy concretos, para lo cual tengo que leer. Según el Instituto Nacional de Estadística, que es la fuente más importante en nuestro país referente a datos en esta materia, eh, tenemos datos del año 25, es decir, del año pasado, y muestran que hay un cambio de tendencia. Parece que disminuye, un poquito, pero disminuyen los suicidios. Vamos a dar unas cifras claves. Miren, del total de fallecimientos, 3.953 personas fallecieron por suicidio en el año 2024. Esto supone un descenso de un casi 4% con respecto al año 23. La tasa de mortalidad derivada del suicidio se sitúa en un 8,1 por 100.000 habitantes. Esto también quiere decir que en España, en el año pasado, se suicidaron unas 11 personas al día, que yo creo que nos tiene que dar una visión bastante clara y contundente del problema que tenemos. Si nos vamos al sexo, se suicidan, como siempre, mucho más los hombres, pero lo intentan bastante más las mujeres. En concreto, de los suicidios producidos, el 77% han sido varones, mientras que las mujeres son digamos, un dato más minoritario. En cuanto también a la edad, que es un aspecto muy relevante, no olvidemos que los que alcanzan las cifras más altas son los hombres mayores de 85 años, con una tasa de suicidio de casi el 40,2 por 100.000 habitantes. Los jóvenes, siempre es un aspecto muy controvertido los menores de 30 años ha bajado poquito, y los casos de menores de 20 han subido, en concreto de 76 a 90 casos. Por comunidades autónomas tenemos que es Andalucía la que presenta el número de casos de suicidio más elevados, 847, seguido de Cataluña con 547, la Comunidad Valenciana con 434 y la Comunidad de Madrid con 372. Un elemento fundamental que yo quiero llevar a su reflexión es que por cada suicidio consumado tenemos 20 intentos o tentativas. Esto nos da una idea de la magnitud del problema y nos da una idea también de que el suicidio es una realidad que yo siempre he dicho en todas mis exposiciones públicas que es muy difícil de prever y, a mi modo de ver, es casi imposible de evitar. Cuando una persona decide poner fin a su vida, esa decisión, en muchos casos larga, meditada, profunda y reflexiva, en otros casos es impulsiva, es un acto en cortocircuito, es un acto en el que la capacidad volitiva está muy reducida, pero sea como fuere, lo que sí debemos de tener claro es que los sanitarios, los médicos, en este caso psiquiatras, en muchos casos, en muchas situaciones nos consideramos o nos vemos impotentes de evitar que una persona decida poner fin a su vida. Se habla mucho, se ha hablado mucho de cuáles son los factores causales, si la genética influye, los factores ambientales, la situación de la personalidad, de la madurez, los eventos, el estrés. Hay, como siempre, que hablamos de algunos temas complicados, utilizamos un término multifactorial, con esto quedamos muy bien, es decir, hay causas biopsicosociales, también quedamos muy bien, pero en el fondo no decimos cuál es el elemento causal. Lo que sí sabemos los médicos psiquiatras es que una forma de disminuir la suicidabilidad es el uso precoz de antidepresivos. Los antidepresivos, fármacos por otro lado denostados en muchas redes sociales y muy criticados de una forma absolutamente inadecuada, son los elementos que se han demostrado más eficaces para reducir los comportamientos autolíticos o las conductas suicidas. Tengamos presente que una persona que nos avisa, nos dice que se va a suicidar o que ha pasado por su cabeza la idea del suicidio, siempre hay que tenerla en cuenta. Nunca despreciemos esos comentarios. Es un error gravísimo que incluso a nivel sanitario, a nivel de los profesionales médicos, les puede poner en un brete judicial, porque el despreciar el riesgo sería una conducta imprudente, negligente e incluso de una impericia manifiesta según en qué ocasiones. Aunque esto no contradice lo que les he dicho al principio. Es inevitable, es a veces imprevisible, pero lo que no es imprevisible es el tomar todas las precauciones cuando una persona expresa claramente su decisión.
Por lo tanto, el suicidio está ahí, tenemos que, como decimos coloquialmente, apechugar con esta situación y tenemos que considerarlo como un elemento fundamental. Desde luego, desde el punto de vista psiquiátrico, es uno de nuestros caballos de batalla cotidiano. La ideación, la tentativa, el intento serio, producido con ya precaución y tomando muchas medidas, y por supuesto el suicidio frustrado, que sería aquel que se ha producido pero no llega a ocasionar la muerte porque factores ajenos al suicida lo han impedido. Como médico forense que he sido, he estado en muchos levantamientos de cadáveres por suicidio y he estado en las mesas de autopsia practicando esa técnica necesaria en estos casos de muerte violenta. Y les puedo decir que la situación que se genera en el entorno familiar es terrible, que las personas que están a su alrededor del suicida tienen siempre, casi siempre, sentimientos de culpabilidad. ¿Qué habré hecho mal? ¿En qué me habré equivocado? ¿Cuáles han sido mis errores? Y la respuesta que los médicos les tenemos que dar es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, la infinita mayoría de los casos, no ha habido errores, o si ha habido, estos no son los desencadenantes directos del suicidio, sino que son factores que pueden influir, evidentemente, ante un ser humano, sobre todo en la nebulosa de la adolescencia, cuando la inmadurez es mucho mayor, y también en las etapas finales de la vida, cuando la sensación de soledad y abandono también cala muy profundamente en el sujeto. Si tenemos, si ustedes, alguno de ustedes que vea este vídeo, tiene esa ideación en la cabeza, piensen que existe una línea de atención al suicidio, que es el teléfono 024, que tenemos el teléfono de la esperanza, está realizando una labor muy importante en este sentido, 717 003 717, y que está siempre en los servicios de emergencia, el 112, dispuestos a atender a una persona que por su cabeza está pasando en ese momento una idea de poner fin a su vida porque cree que el problema que tiene ya no puede solucionarse, porque está desesperado o desesperada, porque tiene una sensación subjetiva de indefensión total, y ante este hecho, ante esta circunstancia, lo más acertado por parte de aquel que lo oiga, que lo vea, que esté en contacto con esa persona, no es esperar a que se le pase, no es hablar benévolamente con esa persona, sino utilizar los cauces sanitarios adecuados. Tenemos que ser conscientes de que en muchas ocasiones, con palabras muy bien intencionadas, lejos de ayudar a esa persona, lo que hacemos es crear todavía un riesgo mucho mayor y potenciar el suicidio. Por lo tanto, si estamos ante una situación, insisto, en la que el riesgo puede ser más o menos manifiesto, derivemos a la persona a salud mental de cualquier localidad de España.